Vamos a dejar entonces con la iglesia a nuestro hermano Eduardo Castro, ¿ya? Bien, hermanos, tengan todos un muy feliz sábado. Amén. Amén. Es un placer estar acá con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Yo no tengo calor, yo tengo frío todavía. Todavía no me acostumbro al clima de Temuco. Mis hermanos, me llamó la atención la frase que está puesta ahí. Dice, ellos fueron fieles, ¿y tú lo serás? Es una pregunta que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. El tema, bueno, la sociedad de jóvenes, sin que se sientan menoscabados los que no son tan jóvenes, apunta a los jóvenes de hoy en día, que son la iglesia del futuro. Y también conlleva a los niños que van a ser jóvenes y también son la iglesia que va a prevalecer más allá de nuestra existencia. Y hermanos, quiero que revisemos una cita bíblica que está en el libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 62. Son pocos versículos, es una cita que ya hemos leído, que muchos hemos escuchado, pero que vamos a realizar una analogía con lo que son los jóvenes del día de hoy. Antes de comenzar con la lectura, es necesario que nos contextualicemos en el contexto cultural de nuestro país el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy y no de antaño? Porque Chile se acostumbraba a mencionar como un país conservador, que entre comillas era un país cristiano, pero que hoy en día ha surgido con mucha fuerza lo que es la ideología de género. Y con ello un sinfín de cosas que van tomadas de la mano. Y el tema está en lo siguiente: ¿cómo yo trato estos temas delante de las demás personas? ¿Por qué presento esto y se lo presento a los jóvenes? Porque los adultos ya crecimos con la formación de que el ser humano bíblicamente, biológicamente, viene en dos formatos: formato varón y formato hembra, mujer. Hoy en día a los jóvenes, a los niños se les está tratando de inculcar algo que no es así. Y lo único que va a mantenerse firme desde los inicios de los tiempos hasta el fin va a ser la Biblia respecto a eso. Porque hoy en día científicos, biólogos, incluso profesores están creyendo dentro de lo que es la ideología de género. ¿Qué quiere decir la ideología de género? De que yo, siendo varón, biológicamente, genéticamente, puedo decir que me creo mujer y la ley me tiene que respetar como mujer. También dice de que si hay alguien que a mí me atraiga del mismo sexo, que yo puedo ser feliz, no puedo contraer matrimonio, pero sí puedo unirme civilmente, que entre comillas vendría a ser como lo que iguala al matrimonio. Pero en la Biblia en ninguna parte aparece la unión civil. En ninguna parte se menciona de que es lícito lo que hoy en día el ser humano está diciendo. Es más, las profecías que Dios nos dejó en la Biblia, cuando dice que a lo malo llamarán bueno y a lo malo llamarán malo, se están cumpliendo. Nosotros, que muchas veces, o yo personalmente, que veía muy lejano que sucediera esto en nuestro país, hoy en día estamos ya insertos con esto. Entonces, ¿por qué es necesario revisar esto con los jóvenes, con los niños? Porque hace poco me tocó escuchar a un joven de la iglesia de Viña del Mar, que él en el liceo estaba en una clase de biología, y el niño se presenta y dice: profesora, lo que te está diciendo no es correcto. La Biblia dice que hay varón y hembra, que fuimos creados a la imagen de Dios, y que la ideología de género es un invento que hoy en día está en nuestro mundo. El niño fue motivo de ofensas, motivo de burlas, pero el niño se mantuvo en su postura. Amén. ¿Por qué vamos a revisar esto? Porque vamos a ver la vida de Pedro. Un pequeño lapso de la vida de Pedro, pero que tiene mucho contenido y tiene mucho que ver con el tiempo del fin y el tiempo actual que estamos viviendo. Leamos, por favor. Versículo 52.
Lo aprendieron, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién aprendieron? A Jesús. Y Pedro lo seguía 54. de lejos, sí, perdón, 54. Y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este se sentaba con él. A ver, veamos el contexto. A Jesús lo estaban tomando preso. Si estaban tomando preso a Jesús, que era el líder, entre comillas, de un grupo cristiano subversivo para los fariseos de ese momento, iban a tomar también consigo a todos sus seguidores. Entonces Pedro, cuando toman a Jesús, no se fue al lado de Jesús. ¿Cómo dice la Biblia que iba? Seguía de Iba de lejos. ¿Por qué? ¿Porque quería o porque tenía miedo? Porque tenía miedo. Esa es la verdad. 56, versículo, dice: pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este se sentaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Aquí está también lo que Jesús le había dicho a Pedro: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y por qué es necesario revisar esta cita de Pedro cuando queremos hablar un poco de la ideología de género? Porque la ley hoy en día dice de que si yo digo que eso no es así, me pueden meter preso por discriminación. Entonces aquí se juntan muchas cosas, se juntan las profecías del tiempo del fin, se junta la promesa que está aquí de Jesús y Pedro, y se junta qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy. ¿Será que vamos a estar igual que Pedro, con un poco de miedo de decir yo creo en esto, la Biblia dice esto? ¿O será que simplemente vamos a quedarnos callados y dejar que las cosas pasen? Es una pregunta que tenemos que respondernos todos día a día. ¿Y por qué los jóvenes? Porque, bueno, cuando yo era joven, ya no soy tan joven, se genera un conflicto ético, familiar y filosófico respecto de muchas cosas. De lo que nos dicen los jóvenes, de lo que nos dice la sociedad, de lo que nos invita la sociedad actual y de las cosas que queremos hacer y que sabemos que no son para nuestro bien. Porque en algún momento tengo que tomar una decisión. Incluso el no tomar una decisión, ya estoy tomando una decisión. Hermanos, el mundo se está poniendo cada vez más difícil. La hermana Elena de White nos dice de que el espíritu de profecía se está alejando, pero que va a permanecer con nosotros para siempre. Revisábamos el día jueves en una clase bíblica con estudiantes de segundo medio justo la cita del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Qué trabajo tiene en esta tierra? Es ser un consolador. Jesús ya no está. Él está en el cielo intercediendo por nosotros ahora, administrando como sumo sacerdote, pero el que está tocando nuestros corazones, el que nos mantiene aquí aferrados a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice de que se va a alejar de la tierra, no de nosotros. Y es por eso que vemos que cosas que antiguamente no se veían, hoy en día se están viendo y se van a seguir viendo cosas peores todavía. La pregunta es, ¿seremos fieles? Hay una historia que quiero compartir con ustedes sobre un joven que estaba en el ejército.
no puedo decir que es verídica, tampoco puedo decir que es ficticia, por mucho que la he buscado. No, tengo versiones que dicen que es real y versiones que dicen que no lo es. Pero fijémonos en la historia. Se trataba de un soldado que sufría muchas humillaciones por parte de su superior. Y no tan solo de su superior, sino también de sus compañeros. De que él era cristiano, de que él creía en Dios, y se burlaban de él. Y él oraba a Dios para mantenerse fiel a pesar de las humillaciones que sufría de parte de sus compañeros de trabajo. Porque él era un soldado que ya no estaba en el servicio militar porque quería. Él estaba porque era un soldado que trabajaba para el servicio. Pero él constantemente, una y otra vez, era humillado por su superior. Hasta que un día el superior quería hacer la humillación más grande. Dice que él estaba al frente de sus tropas y llamó a este joven soldado. Y le dijo: joven, por favor ve al jeep que está estacionado ahí y estaciónalo una cuadra más cerca, un poquito más cerca. El joven soldado no sabía manejar. Entonces le dice: pero yo no sé manejar. Y el soldado, el general le dice: pero pídele a tu Dios que te ayude. Entonces este joven dice que entre pena, tristeza, tomó las llaves, le pidió a Dios que por favor le ayudase a manejar el vehículo. Él tenía nociones pero no manejaba. Puso la llave, hizo andar el jeep y dice que con un poco de cuidado y mucha cautela pudo movilizar el jeep hasta donde le dijo su general. Él se bajó del vehículo y se dio cuenta de que toda la gente estaba, una arrodillada, otra saltaba, otra se agarraba la cabeza. Y él les pregunta qué pasaba. A ver, dígalo más fuerte. Si la conoce, dígalo más fuerte, no hay problema. No tenía el motor. El jeep no tenía motor. Y es ahí cuando muchas de estas personas le dicen: nos gustaría creer en Dios que tú crees. Amén. Pero así como este joven hay muchos más, y yo también debo reconocerlo, una vez que estaba en la universidad, se nos pone a prueba con muchas cosas, con los principios, con las creencias, con todo lo que creemos. Y uno tiene la opción de poder hacerse el loco y quedarse callado y decir nada, y vamos a pasar sin ningún problema. O tenemos la posibilidad de alzar la voz y decir: yo soy cristiano, guardo el día sábado. Y con eso pueden venir burlas, pueden venir molestias, como también pueden venir problemas. Pero hay una promesa del Señor, que Él nunca nos va a dejar solos. Amén. Amén. Y es por eso que la invitación con este tema es para los jóvenes y para toda la iglesia. No tengamos miedo de llamar al pecado por su nombre. Amén. Hay una cita que está en el libro de la educación. Tenía el libro listo para traerlo, pero se me quedó. Traje otro libro que no es. Que está en el libro de la educación, en la página número 57. Dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Y ahí viene la pregunta. Moisés, Abraham, ¿fueron fieles? A pesar de todas las adversidades que podamos tener, la invitación es que seamos fieles. Amén. A pesar de lo que podamos perder, la recompensa que el Señor nos da es mejor. Amén. Amén. Mis hermanos, para finalizar esta breve meditación, los voy a invitar a que busquen Romanos, capítulo 10, versículo 9 y versículo 10.
Y aquí hay una promesa del Señor para todos. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. No sacamos nada con creer y decirnos cristianos si no lo hacemos de manera explícita. Amén. Hoy en día no va a ser fácil, pero si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría de pronto para decir cosas que la gente no le acomoda, Dios lo va a hacer. Amén. Pero tenemos que decir lo que el Señor nos dice, Amén. porque esa es la única verdad que va a prevalecer para siempre. Amén. Mis hermanos y sobre todo los jóvenes y los niños, las promesas del Señor son verdaderas, solamente tenemos que ponerlas a prueba. Amén. Esa es la meditación de esta tarde. Amén. Amén. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor. Que en este día bello damos gracias a ti, primeramente porque podemos hacer un alto de nuestra semana para poder alabar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos congregarnos con nuestros hermanos para poder saber de ellos y estudiar tu palabra en conjunto. Ahora que estamos finalizando este día santo, queremos rogar, Señor, que tú nos puedas acompañar durante esta semana que estamos iniciando. Ahora que nos vamos a dirigir a nuestros hogares, acompáñanos, Señor, y que lo que hayamos aprendido el día de hoy podamos meditarlo y podamos aplicarlo también en nuestras vidas. Señor, sé tú hablando en nuestros corazones y utilizándonos como instrumento. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús.